Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30 minutos. Qué placer enorme saludarle. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes 21 de marzo de 2023. Como siempre, agradecemos de usted estar permanentemente con nuestra señal abierta, así como también a través de los medios electrónicos. Muchísimas gracias también a nuestros buenos amigos de la diáspora que siempre están pendientes de nuestra señal. Un saludo muy fraterno para todos y cada uno de ellos en cualquiera de los estados de la Unión Americana, así como también aquellos que nos están sintonizando en otros lugares del mundo. Esta mañana vamos a hacer una evaluación a un año de la implementación del régimen de excepción, esta guerra contra grupos pandilleriles que ha llevado desde luego a la detención de casi los 60,000 pandilleros que, según en cifras y estadísticas planteadas por el Ejecutivo, estarían de alguna manera perfilados también dentro de esta situación que ha venido en los últimos años coaccionando y también de alguna manera provocando luto, dolor y por consecuencia también minando el desarrollo económico de nuestro país. Las autoridades de seguridad destacan como logro el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo construido en el sector de Tecoluca como uno de los puntos medulares dentro de esta nueva política de atención en el tema de seguridad pública. Hoy, para hacer una evaluación al respecto, nos acompaña acá en nuestros estudios el licenciado Óscar Martínez, él es politólogo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un placer estar aquí en este programa Diálogo con Ernesto López y estamos pues dispuestos a solventar los planteamientos que tú nos hagas. También nos acompaña el licenciado René Martínez, sociólogo. Gracias también por acompañarnos siempre cuando vamos a hacer un abordaje de esta naturaleza. Gracias. Buenos días, Ernesto, gracias a ti, a un año del régimen de excepción, poco tiempo, con muchos cambios. Así es, vamos a hablar de eso y por supuesto también cabe destacar que esta fecha se da en el contexto de un informe de los Estados Unidos que destaca violaciones a derechos humanos durante el régimen. Vamos a hablar acerca de esto también que se ha dicho y por supuesto de las reacciones alrededor del tema. Bueno, un año sin duda alguna de régimen de excepción, se tienen capturas y lo importante también es que se ha logrado implementar el centro de confinamiento donde están recluidos en el sector de Tecoluca. ¿Sí? Sí, bueno. Sí, es interesante esta situación que se está dando porque se está cumpliendo prácticamente un año del estado de excepción y ya va pues en el 22º aprobación de esta situación. Antes de abordar el tema quisiera mencionar una cuestión, ¿no? Para evitar pues confusión, sobre todo en el exterior, que el estado de excepción, el plan control territorial, va destinado a atacar el terrorismo aquí en El Salvador. O sea que cuando hablamos de pandilleros no estamos hablando de reos comunes, porque dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales a nivel internacional son diferentes tratos, los de reos comunes con los terroristas. Entonces el gobierno pues a través del liderazgo del señor presidente Nayib Bukele pues implementó este estado de excepción porque no había forma de llegar a ellos de una forma efectiva y ha sido pues un gran éxito que se ha tenido, pero yo quisiera también referirme a que no solamente las capturas per se, cerca de 66,000 sí, son 65. Quiero hacer una corrección, yo hablaba de 60, eran 65,795 según la cifra que se tiene. Claro. Perdón, el lapso. No, sí. No hay problema, está bien, son cerca de 66,000. Quisiera hacer referencia a una cuestión que de un año para acá se está instaurando una nueva cultura en el país. ¿En qué consiste? Consiste en que la gente ha recobrado la sonrisa, ¿verdad? La sonrisa, ¿qué significa esto? Que ha recobrado su libertad, su paz y su tranquilidad.
es digno ver cómo es que la ciudadanía ahora en las calles de sus comunidades, independientemente de la hora, de altas horas de la noche o primeras horas de la mañana, con la mayor tranquilidad, salen de las universidades, de los trabajos, llegan a bordo de autobuses. Vemos cómo los estudiantes universitarios llegan a horas noches y salen de mañana, etcétera. Toda esa situación que se da también en los centros históricos de los principales municipios de San Salvador, específicamente aquí en la capital, San Miguel y Santa Ana. Entonces, son dos formas de ver la cultura que se está viviendo, es decir, de tranquilidad, de paz, y eso viene a repercutir en mayor productividad, en economía, y también contribuye a la salud mental para hacer un mejor ejercicio de estudio y de otras. Yo lo decía, que el AMPA vino a lo largo de esta historia que hemos sufrido, ¿no?, por el accionar de estos grupos pandilleros, a corroer precisamente digamos, ese crecimiento y ese desarrollo que como país deberíamos haber tenido, ¿no? Claro, pero obviamente fue truncado. Es decir, si no se hubiera dado, porque algunos dicen, si no se ataca la delincuencia, pues El Salvador no tuviera el crecimiento que tiene, los niveles de inflación que tiene, los niveles de crecimiento económico, de exportación que tiene, pero realmente no hay que olvidar el preámbulo. Y el preámbulo de esta situación, de este año que estamos celebrando, porque sí hay que celebrarlo, es que primero se limpió el sistema, ¿verdad? Se limpió la Corte Suprema, el sistema judicial, con todos esos jueces y magistrados corruptos que había, el fiscal, la fiscalía, lo cual hizo pues realmente que el plan control territorial, el estado de excepción, funcionara y tuviera los resultados que tiene. Y otra cuestión que es digno de mencionar es lo siguiente. Bueno, hablamos del Estado cultural, ya vimos que ahora podemos hablar de desarrollo social, ahora las instituciones del Estado ingresan a estas comunidades donde no ingresaba ni siquiera el Ejército ni la Policía Nacional Civil, aunque parezca increíble, así era, sino que también ver las repercusiones que ha tenido a nivel internacional. Es decir, cómo en otros países reclaman este modelo, le llaman modelo Bukele, ¿verdad? No solamente al éxito que ha tenido contra los terroristas, sino que lo que simultáneamente se ha llevado a cabo, ¿verdad? Para que realmente tenga un éxito. Entonces, es digno de mencionar que incluso en países, por ejemplo, tenemos ahorita Francia, ¿no? En Francia ahorita, París ahorita está en luces, ¿verdad? La ciudad de la luz, pero a la luz de los incendios. Pero yo quisiera mencionar una cosa, y es la siguiente. A uno le parece realmente increíble cómo en esos países que históricamente son considerados porque ha sido de vanguardia cultural, la policía realmente sea violadora de los derechos humanos. Es decir, vemos cómo a un anciano lo atacan brutal y salvajemente 5 policías. Eso no puede ser. A las mujeres las maltratan. Es decir, nos critican aquí en El Salvador, ¿verdad? Por el ataque contra los terroristas. Pero ellos están atacando a la sociedad civil. Entonces, incluso aquí en El Salvador, a los terroristas no se les maltrata así, de forma brutal y violenta como lo hace Francia. Yo quiero, pues, no perder la oportunidad de tu programa, y tú me lo permites, con mucho respeto, Ernesto, pedirle al presidente Nayib Bukele que ofrezca los servicios de respeto de derechos humanos a la policía francesa, ¿verdad? Y aparte de eso, yo quisiera mencionar que este es un azote, volviendo al tema, un azote de la violencia a nivel latinoamericano, a tal grado que hemos visto que en los periódicos más importantes, no solo de los países donde se publica, sino que a nivel latinoamericano, por ejemplo, Semana de Colombia, que pone Milagro Bukele, ¿verdad? El milagro de haber resuelto la situación. Y estamos viendo también, ayer salió también un periódico de Perú, ¿verdad?, donde dice: queremos el modelo Bukele. O sea, la gente está reclamando por el éxito que ha tenido. Ha provocado una reacción que sin duda alguna, por toda la magnitud que esto ha tenido en términos de ver que se ha logrado mermar considerablemente el tema delincuencial en el país, pues esto de alguna manera pues ha sido punto de honor allá afuera. A ver, resulta que tenemos a un año del régimen de excepción, entonces los logros han sido satisfactorios, y lo vemos desde el punto de vista de cómo hemos logrado impactar con ello, no solo aquí, sino que también fuera
licenciado Omar. Ha sido satisfactorio en términos de seguridad, en términos de despliegue o inicio del despliegue económico desde la comunidad misma, satisfactorio desde el punto de vista cultural también, porque las personas, las comunidades, descubren que hay una nueva forma, o que allí estaba enterrada una forma distinta de ver el país a partir del respeto a los derechos de los otros. Pues, un año es poco tiempo si lo valoramos en función de todos los logros que se han alcanzado. Eso, esto que algunos han dado en llamar el milagro Bukele, que es acabar con la delincuencia, fue quizás el acto democrático más grande del presidente, porque resuelve el problema principal, esencial, que la población venía diciendo desde un par de décadas atrás, pues. O sea, ningún gobierno, todos se hacían llamar democráticos, ninguno hacía caso del llamado de la población de resolver el problema principal, que era el problema de la delincuencia, hasta que en términos culturales la gente tuvo que adaptarse a vivir con la delincuencia, y mucha gente empezó a vivir también de la delincuencia. Por eso estamos hablando de alrededor de 80,000 pandilleros, ¿no? Pero se da el régimen de excepción, se resuelve el problema, y eso también, tomemos a El Salvador como referencia, eso pone en el púlpito político de América Latina el problema principal que tienen muchos países de la región, porque Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica últimamente, su población empieza a descubrir que ese problema de la delincuencia es un problema similar al que teníamos nosotros, quizás en una magnitud menor, pero también la gente de esos países descubre que sí se puede resolver este problema. Y lo que estamos viendo es eso, ¿no? Que había posibilidades de resolver algo que casi que nos habían convencido de que no había forma de salir de la delincuencia. O sea, casi estábamos convencidos pues de que esto era una cuestión que iba a ser eterna, hasta que viene y empieza alguien con voluntad política y sin compromisos con esos grupos terroristas, viene y lo resuelve. Y lo resuelve de la única forma que podía hacerlo, a través de decretar un régimen de excepción previo saneamiento de todo lo que era, tal como decía Oscar, el sistema judicial e incluso la Policía Nacional Civil misma, ¿no? Entonces la gente después obviamente le encontrás lógica a todo lo que se estaba haciendo, se estaba preparando el terreno, ¿no? La única forma de enfrentar este problema era a través de un régimen de excepción. Aquí no estamos hablando de la violación de derechos humanos, ¿verdad? Estamos hablando del régimen de excepción, así lo establece, estamos hablando de la suspensión de algunos derechos. O sea que en el caso particular de El Salvador son 6 derechos los que se suspenden, no es que se quitan, sino que se suspenden. En Costa Rica también tienen constitucionalmente un régimen de excepción, y ahí en Costa Rica no se suspenden 6 derechos, sino que se suspenden 8. O sea, porque la gente un régimen de excepción, está claro que lo que viene es a romper un poco o momentáneamente las reglas, en este caso, que se estarían establecidas, ¿no? La forma en cómo tú puedes enfrentar a otros, ¿no? O sea, tienes que suspender algunos derechos, pero y eso nos lleva al otro punto, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos también, del respeto a los derechos humanos, también eso tiene una posición, ¿no? Ok, ¿hay consistencia o no consistencia en este informe de Estados Unidos a criterio de ustedes? No, por supuesto que no hay ningún tipo de consistencia, en primer lugar porque si tú como país te pones a hacer llamados al respeto a los derechos humanos, se supone de que tú como país lo respetas, ¿no? Lo que nosotros vemos en el caso de los Estados Unidos es absolutamente lo contrario, pues. O sea, hay una violación de los derechos humanos de la población civil. Nosotros hemos visto por televisión cómo han sido reprimidas muchas manifestaciones, hemos visto actos xenofóbicos, incluso entre ellos mismos, pues eso es lo risible de este planteamiento. Y la cuestión de los derechos humanos tiene una posición. O sea, yo puedo hablar del respeto a los derechos humanos desde la óptica de los victimarios, que eso sería algo así como decir, mire, no se puede tocar de ninguna forma o no se le puede suspender ningún derecho a un terrorista. Eso sería ver
los derechos humanos desde los ojos de los victimarios, que es lo que hace la oposición política en este país, pero también está la visión de los derechos humanos desde los ojos de las víctimas. Y lo que estamos haciendo acá, o lo que se ha hecho a partir del régimen de excepción y de todas las medidas que se han llevado a cabo, es ver los derechos humanos de las víctimas, respetar los derechos humanos de las víctimas. Eso no lo las autoridades han reconocido que se han cometido algunos errores. De hecho, hay un informe de la Fiscalía que... Eso es inevitable. Independientemente, inclusive independientemente del régimen de excepción o no, siempre hay un margen de error en todas las normativas jurídicas. Solo por un dato que recuerdo en este momento, ¿no? Entre los años 70 y 80 en los Estados Unidos del siglo XX, ahí se ejecutaron, se les aplicó la pena de muerte como a 11 o 15 personas que posteriormente, después ya cuando avanza la tecnología, ¿no? y la ciencia, se descubrió que eran inocentes. Pues. O sea, el margen de error siempre existe. Eso de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, siempre existe. Hay una serie de vínculos, porque acordémonos que los grupos delincuenciales establecieron una red de relaciones sociales al interior de las comunidades, y en esa red de relaciones obviamente eso tocaba a toda la comunidad. Gente que no quería involucrarse en este tipo de actos delictivos se veía obligado a hacerlo por temor, y entonces tú, cuando estás ejerciendo, digamos, la labor policial o la investigación criminalística, o sea, si tú capturas a alguien que está señalado o es presuntamente un delincuente terrorista, y tú le revisas, por ejemplo, el teléfono, todos los contactos que están ahí, estás obligado de oficio a hacer una investigación de todo eso, y ahí es donde probablemente o muy seguramente hay personas que no pertenecen a las pandillas, pero que fueron salpicadas, digamos, de toda esa relación, porque acordémonos que las pandillas estaban asentadas en los lugares más populosos. Ellos controlaban la calle, ellos controlaban el barrio. Entonces, si alguien de ellos llegaba y llegaba a tu casa y te decía, mire, quiero que haga esto, o quiero que usted me haga este viaje, porque así también se movían, ¿no? Llegaban a donde la gente, para no mover sus carros, y donde un vecino le decía, quiero que me haga este viaje, que me saque a esta gente, o que me vaya a traer a este otro. Tú no te podías negar. En el análisis, recogiendo un poco del análisis extenso del tema, muchos sostienen que, si bien es cierto, se ha logrado golpear fuertemente las estructuras, y prueba de ello es la cantidad de esta cantidad de personas detenidas, de delincuentes, pero también se habla de que todavía existen, ¿verdad?, en ese universo de lo que antes se hablaba que eran alrededor de 70,000, casi 80,000 delincuentes, existen todavía algunos que no han sido capturados, ¿no? Especialmente en territorios que no han sido cercados. Se tuvo el cerco de Soyapango, se tuvo también de La Granjita y otros también áreas que fueron en ese perimetral identificadas como lugares donde estaban, pero hay quienes sostienen que todavía no se ha controlado del todo esto. ¿Qué piensan? Bueno, realmente como observadores y estudiosos de la realidad nacional, sí es cierto, se ha capturado pues la mayor parte de delincuentes, de terroristas, que van cerca de 66,000. Yo creo que cuando se alcance la cifra de 90,000, podríamos estar hablando de la eliminación prácticamente completa, ¿verdad? Esa es mi hipótesis, porque nosotros tenemos conocimiento que hay lugares donde ellos todavía están renteando, ¿verdad? Que han quedado remanentes de ellos que están causando zozobra en esos lugares. Incluso, aunque no estén cobrando renta, el hecho de estar ahí en esas comunidades genera temor en la sociedad. Entonces, por eso es que el régimen de excepción se justifica, porque esto, la comparación a mí nunca me ha gustado, ¿no? Pero realmente no hay otra, es como un cáncer. O sea que si no se extirpan
estas células malas que tiene este organismo de la sociedad salvadoreña se van a seguir reproduciendo. Entonces, obviamente, pues hay que eliminarlas, y ahora lo que procede realmente es que se constituyan otros cercos, porque fundamentalmente los que se han establecido han sido aquí en San Salvador. Esperamos que en un futuro, conocemos zonas y no las vamos a decir por cuestiones de seguridad, de San Miguel, que pues obviamente ahí en San Miguel todo el mundo sabe, y en Santa Ana también, que deben de establecerse esos cercos para eliminarlos en el sentido de llevarlos a donde corresponde, el centro de confinamiento del terrorismo. Entonces, aunque la población ha jugado un papel muy importante, porque el éxito no solamente es de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, que han hecho muy bien su trabajo, sino que también es el acompañamiento que le ha dado la sociedad civil en denunciar a estas personas. Entonces, esperamos que en el transcurso pues se hagan estas extracciones tal y como se lo han hecho. Y en la medida que nosotros estamos viendo la presencia de ellos en los medios de comunicación de la captura, es porque realmente se está utilizando. Ahora, ¿y será el SECOT en algún momento también la cárcel que ha despertado un poco esa crítica por las condiciones en las cómo se ha logrado vender hacia afuera esta infraestructura? Hay varias razones. Hay varias razones. Una es una campaña internacional que se tiene en contra de El Salvador de los llamados globalistas. A los globalistas les conviene que haya delincuencia, que haya narcotráfico, que haya terrorismo en los países, porque eso genera realmente una corruptocracia en donde les permite a países extranjeros expropiarse los recursos naturales y culturales, en donde les permite a las empresas transnacionales iguales, donde les permite también a los organismos financieros internacionales estar dándole dinero a todos esos corruptos para estarse beneficiando del saqueo del país. La otra cuestión es el financiamiento que hacen la élite, que le llaman, donde de los más destacados es George Soros, que financia una campaña precisamente para que la ideología de género, ¿verdad? Y se rompa el concepto tradicional de familia para tener un mayor control de la sociedad, y también la existencia de la delincuencia en los países. Entonces, la otra cuestión es parte culpa nuestra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este medio, tú acabas de dar un saludo a las personas que nos están viendo en el exterior, ¿no? Sí. Entonces, pero las personas que ven en el exterior, y nosotros hablamos de criminales y delincuentes, no, es que estos no son criminales, no son criminales comunes y corrientes, hay que llamarles por su nombre, son terroristas, ¿verdad? Entonces, cuando vos estás aquí hablando con alguien y dices, miren, ahí van a estar los delincuentes, entonces, ¿cuál es el mensaje que está descodificando otra persona a otro país? Es decir, se le están violando los derechos a los reos comunes y corrientes, ¿verdad? O sea, si vos vas a todos los países, es más, sin estado de excepción, se rompe el mismo hecho de que haya terrorismo en un país. No hay necesidad de estado de excepción, simplemente se entra y se sacan, ¿verdad? Entonces, el estado de excepción aquí, cuando existe estado de excepción, también hay otra cuestión que es mal, que se comprende mal en el exterior. Porque cuando existe estado de excepción es suspensión de las garantías. Pero la gente no tiene derecho de reunión. De que la concepción es por aquellos sectores elitistas, ¿verdad? No, o globalistas. Pero la población en su mayoría, los salvadoreños están... No, es que no me he explicado bien. No, es que cuando hablamos de estado de excepción para un costarricense, para un alemán, para un inglés, para un sueco, estado de excepción es la pérdida de los derechos. Etcétera. ¿Me explico? Entonces es la concepción, pero no, el estado de excepción aquí va encaminada precisamente hacia el terrorismo. Los que los pierden son los terroristas. Ya lo dijo el presidente y es citado. Hay que separar entonces el delincuente común, ¿verdad? Sí, correcto. El reo común a un terrorista que está en el SECOT. Claro, porque aquí la gente se reúne en cualquier parte, va a bailes, hacen conciertos, etcétera. Aquí no se ha perdido, ahorita vamos para la playa y nos reunimos y bailamos y todo. Es decir, aquí es dirigida hacia los delincuentes. Entonces, cuando usamos ese lenguaje, ¿verdad? La gente que está allá no es por mala fe o mala intención,
que estén haciendo esa... Sino entiendo lo que me quiere decir. Así es, correcto. A ver, este informe mencionó condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, dice el informe de los Estados Unidos. Detenciones arbitrarias, injerencias arbitrarias a la privacidad, restricciones a la libertad de expresión y de medios y corrupción gubernamental. Claro, pero mira, eso... Es que esa es la cuestión, es que Estados Unidos ahí está poniendo a los pandilleros como reos comunes. Es más, los Estados Unidos los ha condenado a ellos como mafias transnacionales. Sí. Si no, preguntarle a Estados Unidos si las penitenciarías de Texas, de Los Ángeles son igual a las de Guantánamo. No, no lo son, porque en Guantánamo están los terroristas. Es más, y Estados Unidos no tiene la autoridad moral para estarnos diciendo nosotros de violación de los derechos humanos, y Estados Unidos ha sido uno de los principales violadores de derechos internacionales a nivel internacional de los derechos humanos, en el caso de Libia, en el caso de Afganistán, en el caso de Irak. Es decir, no tiene por qué venirnos a dar cátedra a nosotros derechos humanos. Además, en Estados Unidos de enero a febrero, ya estamos en marzo, hubo más de 100 tiroteos masivos. Es decir, tienen un problema también de violencia como tal. Hay una relación entre crimen y castigo. Si nosotros evaluamos las condiciones del CECOT, es coherente totalmente con la relación que tiene entre crimen y castigo. Y esas condiciones de la mega cárcel en El Salvador es equiparable a las cárceles de los países más desarrollados, en los cuales también se le da el castigo social al terrorismo, ¿no? Ahora, si venir planteándolo como que son condiciones inhumanas o tratar de hacer alguna tergiversación o alguna minimización de lo que fue el crimen, también es ponerse desde la óptica de los victimarios, pues. Si ahí estamos hablando de, al igual que en cualquier cárcel, hay restricciones al movimiento, hay celdas de castigo, hay... o sea, tú pierdes algunos derechos precisamente porque has cometido un crimen, porque no tendría sentido entonces que tú le dieras las mejores y cómodas condiciones a los criminales o a los terroristas después de haber cometido crímenes prácticamente macabros en este país, ¿no? Entonces no tendría sentido. Muchos inclusive quisieran hasta estar allí, ¿no? Y seguir monitoreando desde la cárcel como se hacía o como se ha estado haciendo todos estos años, monitoreando todo lo que es el movimiento delictivo en El Salvador. Ahora, yo creo que incluso la gente en los Estados Unidos, a pesar de toda la información y desinformación que pueda, digamos, lanzar el gobierno norteamericano, yo creo que nuestros salvadoreños internacionales están claros. Y están claros porque ellos allá también tienen sus problemas. De hecho, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló en la presentación del reporte mundial de derechos humanos, que es ahí donde salió el informe, que el objetivo de este mismo no es sermonear, dijo, o avergonzar, sino proporcionar un recurso para las personas que defienden la dignidad humana cuando está amenazada. Ahora, aunque reconoció también que Estados Unidos tiene su propio conjunto de desafíos en materia de derechos humanos. Vaya, y pongámonos en defender la dignidad, creo que también defender la dignidad humana. ¿De quién? Es que ese es el punto. Hablemos Siempre de eso. Ese es el punto. El CECOP tiene 4.000 ya, entiendo que se han sido desplazados de los 66.000, ¿verdad? Tiene 4.000, tiene... Sí, 4.000 y la capacidad... Y ahí están van a estar los cabecillas, bueno, o sea, no necesariamente todos aquellos que han sido capturados en el marco del régimen de excepción y que tengan delitos o crímenes varios, no necesariamente son los que van a estar en ese lugar. O sea, inclusive hay una clasificación de quienes van a formar parte o quienes van a ingresar al CECOT. El punto es que ese CECOT es la expresión del control social. O sea, la oposición habla e incluso algunos medios internacionales, de la enorme cantidad de presos que hay en el país, producto de estos 66.000 casi capturados, pero el punto no es ese, ¿va? El punto no es que el país tenga un enorme número de reos, no es ese el punto. El punto es que teníamos una enorme cantidad de delincuentes en la calle. Siempre es
de acuerdo a los ojos con los cuales tú ves la cuestión. Ok, interesante porque también, para concluir un poco, porque es importante ver digamos, el punto por el cual señala Estados Unidos, pero también reconoce automáticamente, ¿verdad?, que ellos tienen un conjunto de desafíos en derechos humanos y que tienen la voluntad, dice, de no esconder las deficiencias debajo de la alfombra. Eso es lo que nos distingue a nosotros. Pero reconoce que tienen un problema también en esa materia, Sería ¿no? Que es lo que ustedes señalaban, Guantánamo y otros problemas ahí también de violaciones de derechos humanos cuando hay manifestaciones y vemos brutalmente cómo son en este caso tratados. Sería algo así como que Estados Unidos hablara de pacifismo, si es el país que más ha invadido y más guerras ha Entonces financiado. aquí está el balance, el equilibrio del análisis que estamos haciendo. Por un lado crítica y automáticamente también reconocen que tienen grandes desafíos en esa materia. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos haciendo una valoración desde la perspectiva de nuestros invitados, el politólogo Óscar Martínez y también el sociólogo René Martínez, con ambos sobre a un año de la implementación del régimen de excepción que ha llevado precisamente a la captura de casi 66,000, ¿verdad?, delincuentes. Pero esto se da en el contexto, obviamente, también de una serie de reacciones de algunos sectores, incluyendo un reciente informe de Estados Unidos que en algún momento destaca violaciones de derechos humanos, entre otros aspectos de los cuales hemos abordado. A ver, pero también dentro de este mismo contexto es importante destacar cómo el mismo clima de seguridad trae consigo las reacciones de sectores también políticos de nuestro país, que en algún momento han puesto, digamos, el dedo en señalar de que se están cometiendo capturas de personas inocentes en todo esto. De hecho, hay un informe de la Fiscalía, esto no es verdad, donde reconoce la Fiscalía en nuestro país que se hacen investigaciones, entiendo, hasta de 90 muertos. ¿Qué piensan ustedes al respecto de esto? ¿De 90 muertos dónde? Sí, en la producto del régimen y en los sectores carcelarios. Bueno, habría que ver el informe, ¿verdad? Porque muertos en las penitenciarías con o sin estado de excepción. Esa investigación. No, yo sé, no, yo no le estoy quitando méritos. Lo que te quiero decir es que muertos siempre hay, o sea, con o sin estado de excepción, sea porque enfermedades terminales, por violencia, o sea, lo que históricamente se da. Ahora, una cosa es diferente que por el estado de excepción se violan los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, si hay, pues, lo tiene la Fiscalía y tiene los datos, pues qué bien, esa es parte de la transparencia del sistema. Es decir, reconocer que han habido personas que se han capturado y que han estado en el momento no indicado, ¿verdad?, ni en el lugar indicado, entonces sí que los ha llevado pues a que han sido capturados. Si estás ahí con un palabrero y no sos marero, entonces ¿qué vas a pensar? Pues es decir, entonces haya sido una coincidencia o sea parte de la pandilla y se haya metido preso. Entonces yo creo que esa situación se debe investigar. Según entiendo yo, hay una oficina que se ha creado precisamente para darle seguimiento a todos estos casos. Y de denuncias. Sí, de denuncias. Entonces, y eso en la medida que esto está dando resultados positivos de dejar en libertad a las personas que no tienen implicaciones, entonces en esa medida se justifica más el estado de excepción como respetuoso de los derechos humanos. Me parece a mí correcto y eso obligatoriamente debe de hacerse, porque no es posible que personas inocentes estén pues guardando prisión. Ahora, otra cosa es que se esté asegurando que buena parte de los terroristas, es decir, sean personas inocentes. Y entonces, y aquí es donde se inflan los datos a decir que buena parte de los que están allí son personas inocentes. Y si nosotros vemos las fotografías, son personas que ya no les alcanza una parte del cuerpo para ponerse más tinta, ¿verdad?, tatuadas, etcétera, etcétera. Entonces, decir que estas personas realmente son inocentes, obviamente no, porque nosotros sabemos que
el requisito sine qua non o indispensable para ser miembro de la pandilla es asesinar a una persona. Entonces, desde ese momento ya sos delincuente. Desde ese momento ya debes una muerte. Y eso es el principio. Entonces, entre las pandillas, entre más se asesinaba, ibas escalando mayor jerarquía. Entre más malo, más cruel, más salvaje, ibas escalando. Por eso es que la población, al ver a una persona tatuada, le tenía temor, porque en un momento determinado, con solo quedársele viendo a la persona y lo puede interpretar como que mal vista, y lo asesinaba en ese momento. Pero por el hecho de que hayan víctimas, se vaya a echar al traste el estado de excepción o se vaya a desprestigiar, no es el caso. Ok, pero hay investigaciones, incluso también hay un informe que cita la Procuraduría de Derechos Humanos. Creo que el reporte de ellos son de 28 investigaciones por muertes de prisioneros, y se registran 73 muertes reportadas, en este caso también por otros medios, que son, digamos, la cantidad por la cual se sitúan alrededor de los 90 y pico de personas. Ahora, también en esta evaluación que estamos haciendo a un año de la implementación del régimen de excepción, ¿qué piensan ustedes también de la postura que asumen algunos estudiosos del derecho al cuestionar en este caso, la prórroga que se le está dando mes con mes al régimen de excepción? Mira, o sea, eso hay una discusión jurídica también ahí, ¿no? Ahora, pero el marco, ¿cuál es el marco de la discusión jurídica? O sea, estamos claros, como sociólogo, como politólogo, estamos claros de que si tú no resolvías el problema de la delincuencia, no podías hacer viable ningún tipo de país. O sea, hay una serie de aspectos a partir de los cuales este país no hubiera podido o no va a poder reconstruirse si tú mantienes el problema principal, que es un problema de la delincuencia. Ahora, ¿qué tipo de discusión jurídica puede haber? O sea, no hay ninguno. O sea, tú tienes ahí un instrumento constitucional, que es el régimen de excepción. El margen de error siempre es lamentable, siempre existe, pero, o sea, si tú no actúas de la forma en cómo se está haciendo, y si tú no vas prorrogando el régimen de excepción, no vas a lograr el objetivo estratégico, que es acabar con ese problema de forma estructural. Todavía no se ha logrado. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ese cuestionamiento o ese ir diciendo de que ya no es necesario el régimen de excepción porque ya se resolvió el problema, también esa es una trampa. Esa es una trampa lanzada por la oposición, porque si tú dejas los suficientes núcleos o masa crítica, como la llamamos en sociología, de reductos delincuenciales, eso va a resurgir. ¿Sí? Ahora, el punto es, tú resuelves el problema y después resuelves las causas del problema, y ahí te metes con la inversión social, la inversión pública, la inversión privada, las oportunidades, etcétera. Pero una discusión en términos jurídicos no la hay. Aquí pasaron, solo por mencionar los gobiernos de Arena y el FMLN, 30 años, y si tú hubieras seguido actuando o enfrentando la delincuencia tal como lo hacían ellos, aquí, de acuerdo a la rapidez de los procesos jurídicos, aquí hubiera llegado a 100 años sin resolver el problema de la delincuencia, y en esos 100 años, obviamente, de 80,000 pandilleros se hubiera pasado muchísimo más. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo se construye gobernabilidad desde el territorio. Entonces, la oposición política, que fue incapaz, o que más bien su gobernabilidad la ejercía en función de la corrupción y la impunidad, está cuestionando eso, porque eso es como, para decirlo en términos coloquiales, como pelarle la cara de cómo se construye gobernabilidad. Te voy a establecer, digamos, una metáfora. ¿Qué es lo que ha pasado con esto de resolver el problema de la delincuencia? Es similar a lo que se está haciendo en el centro histórico de San Salvador, cuando tú desalojas las ventas, ¿no? O sea, de repente la gente ve y descubre que detrás de toda esa enorme cantidad de ventas y de caos que había otro, o hay otro centro histórico, hay otro San Salvador. Tú descubres, te apuesto que hay mucha gente que hasta que se hizo este desalojo vio en toda su magnitud la iglesia. Sí, lo esplendoroso que es. Vio en toda su magnitud el telégrafo. Bueno, y hay otro elemento ahí, perdón, que subyace al comentario que está haciendo, que tiene que ver precisamente con
toda esa concentración de ventas, de alguna manera también, y lo dijeron en la conferencia de prensa, era un nicho propicio para poder generar también delincuencia. De hecho, estaba tomado por grupos que estaban bien identificados como los que mantenían el dominio en esta zona. Y es que ese era otro... Históricamente, ¿no? Sí. Históricamente, eso... Sabían que ahí operaba el AMPA, ¿no? Los ladrones te robaban algo y ellos pasaban la cadena o a la pulsera que te robaban, la pasaban aventando, digamos, en los cumbos de fresco. Pero ahí era más que un carterista, ¿no? Esa es, digamos, como la parte socialmente entendible, folclórica, ¿no? De digamos. eso. Y lo otro es el tráfico de drogas, sí. el movimiento de una serie de situaciones ilícitas. Por un lado y por el otro es que tú tienes que darle otra cara a este país. Licenciado. Sí, en cuanto al debate de los abogados, ¿sí?, o juristas, es decir, tenemos un año prácticamente exacto del estado de excepción, que es decir, la pérdida de los derechos de los terroristas y la defensa de los derechos humanos de la gente honrada y decente. Yo me pregunto, entonces, si ellos cuestionan, que ya tiene un año, ¿por qué no cuestionaron los 30 años donde el control los tenían los terroristas en el 80% de la población, donde había pena de muerte, donde había estado de excepción? ¿Y quién ponía el estado de excepción? Ellos. Es que las pandillas aquí tuvieron un estado informal, entonces tuvieron ese estado de excepción. Y además de estado de excepción, había estado de sitio aquí en el país. De hecho, había estado de sitio. Y eso no es necesario convencerlos. Y los que nos están viendo saben perfectamente muy bien que a las 10 de la noche no podían entrar a sus comunidades. A las 10 de la noche no podían entrar a sus cantones. Es decir, ¿por qué? Porque los asesinaban. Entonces, en todos estos años donde hubo era un plan control territorial a la inversa que tenían aquí los terroristas. Es decir, y ahora, cuando a la inversa lo tenían los terroristas contra la población honrada, bueno, ¿y a dónde estaban todas esas críticas estructuradas? Y ahora que tenemos un año donde estamos viendo que se crea una nueva cultura, lo acaba de mencionar René, en el caso no solamente aquí en San Salvador y también en el interior del país que se está dando, no se puede considerar como que no es Estado de Derecho, porque es un Estado de Derecho. Aquí la diferencia es de los 30 años anteriores, que había Estado de Derecho autoritario, pero ahora estamos en un Estado de Derecho democrático, en donde se están tomando medidas que no es necesario entrar a un discurso, a una retórica del bienestar que va a causar todas esas medidas. No es necesario. ¿Por qué? Porque la gente lo está percibiendo, sí, claro. La gente lo está sintiendo, no es necesario que tú le digas, ¿verdad? Entonces la gente tiene conciencia y por eso es... que el resultado de las encuestas ahí lo dicen, de la satisfacción de la población frente a este tema. Yo quiero terminar con este punto. Eso se llama, en sociología se llama apropiación, y la apropiación de eso da defensa de esa situación. Ok, México reporta aumento en captura de pandilleros salvadoreños, por cierto, también, ¿no? Se está movilizando hacia México, Honduras, Guatemala, y lo bueno sería de que ellos retomen también terminar con este problema para que toda la región centroamericana se convierta en una región libre de terrorismo, libre de delincuencia, y eso va a sentar las bases también para un proceso de integración regional. Bueno, el tiempo se nos agotó, quiero agradecerles. Aquí me preguntan que qué piensan ustedes de esa información sobre que familiares de reos encarcelados en los centros penales han denunciado una red de corrupción en la que custodios y empleados, dice, estarían cobrando por permitirles ver a sus parientes. Hay que investigar eso y hay que resolverlo también, porque si no resuelve la corrupción, también es quedarse dentro de lo mismo, ¿no? Tiene que ser investigado. Mira, si eso es cierto, debe investigarse y presentarse públicamente esas personas para que sirvan de ejemplo, porque eso no es correcto. Bueno, interesante el punto, porque es parte de lo último que se ha conocido con relación a la detención de esas personas. Pero lamentablemente el tiempo se nos fue, son las 7 de la mañana con 17 minutos. Quiero agradecerles a ambos el tener siempre la oportunidad de conocer sus puntos de vista
con relación al análisis de la seguridad desde la perspectiva de cada uno de ustedes y sobre todo por la especialidad que los distingue, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ernesto. Le agradezco también a usted. Muchas gracias, fue un placer haber estado aquí y hasta la próxima. Así es, en efecto, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con la ministra de Vivienda, Michelle Sol, precisamente también sobre la recuperación de viviendas de aquellas zonas que antes eran asediadas precisamente por el tema delincuencial. Vamos a hablar acerca de la creación de la Dirección Nacional de Construcción, el otorgamiento de viviendas a veteranos de guerra, entre otros temas importantes que sin duda alguna forman parte de la proyección y del trabajo que tiene esta cartera de Estado. Así es que vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros y continuar desde luego con los análisis que tenemos en esta mañana de día martes 21 de marzo. Voy a darle la más cordial bienvenida a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, con quien vamos a hablar precisamente sobre temas importantes relacionados, por ejemplo, con la recuperación de viviendas de zonas que antes eran asediadas por el AMPA, entre otros aspectos que tiene dentro de su portafolio de trabajo. Gracias, ministra, por acompañarnos. Buenos días, bienvenida al programa. Gracias, Ernesto. Siempre un gusto estar aquí contigo y todo tu equipo, así que buenos días, El Salvador. Bien, anteriormente estábamos hablando acerca y en el contexto del primer año que tiene la vigencia del régimen de excepción, de muchos aspectos que tienen que ver con la parte positiva y por supuesto en un contexto también de muchas reacciones. Pero hablando del régimen de excepción, otro de los aspectos que hemos logrado visualizar, y voy a entrar por este tema, es la recuperación de viviendas de aquellos lugares que también antes eran asediados precisamente por grupos delincuenciales y que permitió incluso la huida de familiares, de familias y de dueños, de propietarios que hoy entiendo han sido recuperadas. Sí, es un tema que vale la pena, ¿verdad? Más en este día que es el aniversario del régimen de excepción. Hoy somos portada en periódicos de otros países que están reconociendo que hemos recuperado la paz en El Salvador después de haber sido uno de los países más peligrosos del mundo. Y hoy reconoce, bueno, en la portada del periódico de Honduras sale cómo El Salvador ha recuperado la paz. Y definitivamente el régimen de excepción vino a sumar al plan control territorial y los resultados son enormes. Nosotros continuamos recuperando viviendas. Como te conté la vez pasada, eran más de 6,000 activos totalmente ya tirados a pérdida, que cuando llegamos nosotros preguntamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? No, ahí nadie quería trabajar, o sea, tú ofrecías la plaza para ir a hacer las notificaciones de los cobros de esas casas porque caían en mora, pero nadie quería el trabajo. Pues, en primer lugar no entraban, no aceptaban. Ajá, y no es porque no entraban. Cuando les decías de qué se trataba la plaza, se iban, decían, no, muchas gracias, voy a buscar otro lado. No querían esa plaza porque no tenían miedo de ir a dejar una notificación de pago. Entonces estas casas caían en mora dentro de nuestro sistema y llegaron a un punto que quedaron a pérdida. Pero ¿qué hicieron los delincuentes? Se apoderaron de las viviendas y era un negocio para ellos. Ellos recibían ingresos hasta de 200, entre 150 y 300 dólares cuentan por casa. ¿Te imaginas el dineral que les entraba a estas estructuras? Pero ahora ya es diferente. Actualmente tenemos ya un total de activos de 4,060 activos ya vendidos. El resto todavía están en el sistema, que te digo es un número finito, ¿verdad? Que se va a terminar y ojalá que mucha gente se aproveche de esto, la que estén ahorita buscando una vivienda, porque esto se va a acabar. Estas viviendas se están dando al precio en libros. Por lo menos esas casitas están costando 2,000, 3,000 dólares, más lo que va a gastar para la recuperación, la reconstrucción de su vivienda. Entonces se le está dando el dinero completo para reconstruir la vivienda. Ellos deciden con quién la quieren hacer, se le va dando por desembolso, por compra de materiales, mano de obra, y se le ayuda a que ese dinero sea invertido al 100% en su vivienda, que no sea malgastado. Pero lo que te quiero decir que vamos todos los días, tenemos personas que están viendo
las zonas donde están disponibles las viviendas y que las están comprando. Cuando llegamos a visitar las comunidades, todas las personas que viven en esa comunidad y que por algún motivo lograron mantenerse, que no tuvieron que huir, que lograron quedarse ahí, le mandan saludos al presidente, le agradecen al presidente, que si no fuera por ese presidente no logramos, que qué bárbaro, que cómo tuvo la fuerza de... Iba a decir otra palabra, pero la gente te lo expresa, que cómo tuvo el valor de enfrentar ese monstruo de las maras y que ahora se ven los resultados, la gente se queda hasta noche vendiendo, salen los niños, andan en la calle, es un mundo totalmente distinto. Ministra, y esto concurre también a la recuperación del centro histórico, donde muchas, digamos, viviendas o locales han sido prácticamente también recuperados. Escuchaba en el informe que daba la alcaldía de San Salvador sobre cómo de alguna manera también el asedio que tenía del desorden en esos lugares se habían perdido también muchos, los propietarios habían perdido el dominio de sus locales o viviendas. Al 100% habían perdido el dominio, o sea, el centro histórico estaba en manos prácticamente de la delincuencia. Yo también estaba escuchando a los encargados del centro histórico, de la alcaldía, y comentaban que el 95% de los vendedores voluntariamente están botando sus champas, claro, y se están trasladando al lugar a donde los ha pasado el alcalde. Sí. Y yo me pongo a pensar, cuando comenzó la reconstrucción, la rehabilitación del centro histórico, cuando Nayib Bukele era alcalde, en aquella época Nayib no tenía el régimen de excepción, el apoyo de la asamblea, no tenía el plan control territorial. Él empezó su proyecto para reactivar el centro histórico de la capital, donde él era el alcalde. Él ya venía de un pueblo chiquito que había reactivado la plaza, una biblioteca, lo poquito que podía hacer, pero llegó a la ciudad y dijo, no, hay que meternos al centro histórico. No tuvo el apoyo del gobierno en aquel entonces, no lo tuvo. De hecho, cuando él les contó a las autoridades de aquella época que quería rehabilitar el centro histórico, le dijeron que no, que ahí no se metiera, que eso era locura, que ahí no se iba a poder hacer nada. Pero él... Cuando le dijeron eso, claro que ¿cómo van a creer que no se va a poder? Si los centros históricos en todos los países son la base de una sociedad. Las capitales de los países representan un ícono emblemático de historia y turismo. Exactamente. Que creo que es la apuesta que se tiene hoy en día. Entonces, ver ahora estas imágenes de lo que está, de que el alcalde Mario Durán ha continuado con el legado que dejó el exalcalde Nayib Bukele, me confirma que era su visión de país la que él tenía, porque él lo fue haciendo en chiquito, en un pueblo chiquito, después se pasó a la capital y hoy lo ha logrado en el país entero. O sea, sin pretender querer estigmatizar zonas, pero voy a mencionarlas. Por ejemplo, sectores como en Soyapango, que estaban muy asediados por la delincuencia, por estos grupos de pandilleros. Estas zonas es evidente que ya se respira otro ambiente en la que propietarios que habían abandonado sus tierras han llegado a tomar posesión nuevamente de ellos. Sí, es totalmente evidente. Lo ves en todos los ámbitos, en el comercio, los domicilios, la gente, bueno, ya no tenemos esas fronteras imaginarias que los delincuentes nos hicieron creer que vivíamos y que no podíamos pasar. Gente honrada no podía llegar porque te clasificaban como del otro lado, del otro grupo, aunque tú no pertenecieras a ese grupo, pero si venías de aquella zona ya podías ser del otro grupo, claro, ¿verdad? Sí, o sea, ahí entonces había... no podías llegar, tenías que pedir permiso. ¿Te imaginas? A mí me cuentan cuando hemos llegado a las comunidades que muchas personas, su mamá quedó viviendo en esa colonia, por decirte, ellos se tuvieran que ir a otro lado, no podían regresar, no podían llevar a sus hijos. Yo qué hiciera sin mi familia que me cuida a mi hija cuando yo no puedo trabajar, o que tengo que trabajar, o que tengo que salir del país.
¿Y esta gente cómo hacían? No podían llevar a su familiar, no podían ir a cuidar a un adulto mayor, a una abuela. Y era una realidad. No, algo terrible que hemos vivido en nuestro país, la descomposición. ¿Esto ha cambiado ahora? Ha cambiado, se los puedo asegurar, los resultados se están viendo, lo vemos de día, de noche, cuando vamos a las comunidades, la gente lo dice, no tenemos ni nosotros que estarlo diciendo, pero ya es algo evidente, pues. Y yo contenta que hoy hasta los periódicos de otros países en sus portadas están reconociendo que el país está viviendo una verdadera paz. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa. Necesitaba un poco colocar el tema, claro, porque obviamente en el contexto de del primer aniversario del régimen de excepción, el tema de la vivienda y la recuperación de vivienda de aquellas zonas que habían sido ocupadas por grupos delincuenciales, pues ahora se respira, como decía, otro ambiente. A ver, hablemos un poquito acerca de la dirección de trámites de construcción, qué es lo que verdaderamente se busca. Entiendo que se trata de contribuir o dar una nueva oportunidad para el crecimiento y desarrollo en nuestro país. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. 7:31. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en nuestra conversación con la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y hemos hecho un repaso, como lo decía anteriormente, con relación a esta evaluación a un año del régimen de excepción, en donde el tema territorial y la recuperación de estos tiene que ver mucho con el tema de la vivienda, donde muchas familias ahora, gracias a esta intervención que ha tenido precisamente el Estado, han logrado recuperar su vivienda, y por supuesto también dentro del ejercicio mismo de organización que tiene instituciones como el Fondo Social para la Vivienda, han logrado también la recuperación de las mismas. Así es que bueno. A ver, cuéntenos un poquito acerca de esta nueva función que tendrá, o esta creación de la Dirección de Trámites de Construcción. ¿En qué consiste, ¿no? Bueno, hemos abierto una nueva oportunidad de crecimiento y desarrollo para el país a través de la Dirección de Trámites de Permiso de Construcción. Esta está proyectada para que pueda constituirse como una oficina física y virtual. La idea es que todo sea en línea. Sin embargo, vamos a llevar un proceso de adaptación y por un tiempo va a poder ser híbrida, en que se puedan hacer ambas cosas, pero todo será virtual. Para poder obtener todos aquellos permisos, factibilidades, todos los trámites de construcción directamente. Estamos en una primera etapa, se va a trabajar, como te dije, de forma híbrida. Para quienes quieran ingresarla de forma física, también vamos a tener ese servicio. Va a ser una oficina. Igual se va a tener también los servicios en línea, como te había dicho, para los diferentes formularios, ya que hay muchísimos formularios que hay que estar llenando para poder sacar todos los trámites de permisos de construcción. En este proceso de conocer y de familiarizarse con la plataforma, vamos a estar facilitando también la experiencia del usuario en el lugar, enseñándole a cómo poder subir todos estos formularios en línea y que sea un facilitador. Pero en sí, la Dirección de Trámites de Permisos de Construcción va a ser un facilitador para la inversión, para los constructores en el país. Sabemos que son 11 instituciones las que están involucradas. ¿Y van a ser beneficiadas con todo este proceso de facilitación? Sí, definitivamente vamos a tener diferentes alternativas para realizar su trámite, y de esta manera se va a efectuar el flujo de solicitudes y para no poderle negar el derecho a nadie, a ninguno de los usuarios a la hora de ir a sacar sus trámites, porque en un principio era el 100% toda en línea. Pero nuestro interés siempre es facilitar cada vez más este tipo de trámites a través de esta nueva dirección. No significa que vamos a obviar algún trámite, para nada. Todos los permisos van a seguir haciéndose como se han hecho hasta ahora, de cada una de las instituciones que acaban de ver. Aquí tenemos que va a estar creada por 11 instituciones en las que se va a dar ahí un servicio ágil y eficiente para factibilidades, autorizaciones, pronunciamientos, permisos, las recepciones de obras y otros relacionados a la construcción. Entonces,
la dirección va a recibir al constructor, va a recibir su proyecto y la dirección va a ser encargada de sacar todos los permisos de las 11 instituciones y que el usuario no tenga que ir a cada institución, sino que va a llegar únicamente a la DTC, ahí va a ir a entregar y ahí va a ser notificado. Entonces, esto va a hacer a facilitarle al constructor, al inversionista, a que no esté de oficina en oficina sacando un trámite, que lo regresaban, y de hecho a nosotros nos va a mejorar el agilizar los procedimientos, porque hay muchos que hasta se repiten los documentos que piden y nosotros vamos a ir unificando todos estos servicios para que sea más fácil. Es interesante cuando escucho en este caso sus palabras y también conocer un poco digamos, la proyección que se tiene con esta dirección es que estará en primer lugar facilitando el tema de la inversión. Cabal. A través de la facilitación de trámites, que viene siendo como el punto engorroso que a veces se tiene para poder desarrollar cualquier proyecto de beneficio y generación de empleo en el país. Fíjate que todos se quejaban de eso. Cuando nosotros llegamos al gobierno, encontramos, y lo creo que lo puedo poner de ejemplo, Energía del Pacífico. Ellos solicitaron una reunión, ya se habían reunido con el presidente y nos dijeron, no, mire, estamos a punto de soltar la toalla, pero nos ha dicho el presidente que con este gobierno eso no va a ser así. No le creemos, pero venimos a platicar con ustedes porque queremos saber qué se puede hacer. Te estoy hablando que empezamos a trabajar y se sacaron los permisos entre todas las instituciones. La ventaja es que ahora todos somos amigos, todos trabajamos de la mano. Sí. Pero ellos ya tenían 6 años de estar tramitando estos permisos y no se los daban. Entonces, al unificar procedimientos entre las instituciones encargadas, no solo se genera más inversión, sino que también incentiva a los constructores, a los proyectos, porque da un gran impacto social. Por tanto, se promueve el desarrollo y el empleo, ¿verdad? Que es lo que sabemos que el presidente Bukele dice, que el mejor programa social que puede haber en un país es la generación de empleo. Y esto también ayuda en otros temas porque mucho se ha prestado, esa burocracia en las diferentes instituciones se presta también a la corrupción, a hacer negociaciones debajo de la mesa. Hoy vamos a garantizar que todo sea sobre la mesa, ya lo venimos haciendo, pero esta dirección viene a confirmar que las cosas se pueden hacer bien, que se pueden hacer transparentemente, sin mordidas como en el pasado. ¿Cuántas veces era bien común que en una institución, te lo saco rápido, pero terminaban dando mordidas? Esto es increíble cómo se ha dado y ahora nosotros podemos garantizar que eso se esté evitando. Y la DTC va a ser parte de eso. O sea, la DTC se va a encargar de estar coordinando con todas estas instituciones para agilizar y mejorar todos esos trámites que son necesarios. Y esto no quiere decir que el agilizar los trámites significa que nos vamos a brincar algún permiso de ley. Al contrario, todos se van a verificar y todos se van a respetar que se deban cumplir de cada institución, pero sí garantizando que los estamos agilizando. Eso es importante acotarlo y resaltarlo, es decir, el hecho de entrar a una sola ventanilla para poder obtener los permisos que antes se obtenían por cada institución, en este caso de las 11, entendería yo que lo que también siempre se va a respetar es el marco legal, ¿no? Es 100%. Decir, que donde no es por el hecho simplista de decir que entra y ya va a obtener su permiso, porque habría que ver y justificar, porque aquí hay un televidente que nos escribe, Ernesto, mira, dice, Ernesto, me parece que es interesante lo que están haciendo, pues al final siempre la burocracia ha sido la que ha detenido el tema de las inversiones. En el caso muy en particular, trabajo con una empresa que se dedica a la construcción de centros comerciales. Ahí siempre hay generación de empleo para zonas que están muy deprimidas, pero sin embargo los permisos detienen a veces la culminación de estos cuando hay medidas, aquí dice, compensatorias que se pueden hacer para evitar daños colaterales al medio ambiente, entre otros. Muy interesante ese punto, ¿no? Totalmente, es que mira, nosotros tenemos que tener un balance entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, eso estamos claros. Y para eso están estas 11 instituciones, está medio ambiente, está ASA, está cultura, para cuidar, o sea, estamos todas las instituciones que tienen que ver con los trámites de permiso. Y el desarrollo no puede parar, si no,
podemos hablar de que entonces las mujeres ya no tengan hijos, pues porque entre más personas vayan naciendo, pues se debe crecer, un país debe ir encaminado al crecimiento. Entonces tenemos que entender que el desarrollo no se puede parar, pero sí podemos trabajar amigablemente con el medio ambiente y cuidando nuestro medio ambiente. Por eso es que es bien importante aclarar que agilizar nunca debe entenderse como pasar sobre la ley, porque no lo vamos a permitir. Bueno, ya viste que tenemos un presidente que es sumamente rígido con las leyes, que se respetan, y hoy más que nunca lo estamos haciendo. Así que nosotros vamos a continuar respetando cada uno de los permisos que las instituciones deben otorgarle y que los constructores deben cumplir para hacer un proyecto, ya sea habitacional, comercial, el que tenga en mente hacer. Nosotros les vamos a dar acompañamiento, y esta oficina, esta dirección de trámites de construcción, estamos consolidando los mecanismos que permiten respetar nuestros marcos regulatorios, pero también permiten ser más eficaces y eficientes. Entonces, eso es lo que estamos trabajando en conjunto con las diferentes instituciones, y que vamos a garantizar que hoy el construir no sea ese dolor de cabeza que le quita tiempo y dinero a los empresarios. Porque tú sabes que el atraso de un permiso es dinero, es pérdida, es inversión. Y recordemos que muchos de nuestros inversionistas, si bien es cierto, hay capitales enormes, pero también tenemos gente que está trabajando con dinero del banco, luchadores que sacan un préstamo y van poquito, y el tiempo es lo que les come a ellos en dinero. Entonces, al final no terminan ganando, y estamos claros que el que se va a meter a invertir es para ganar, no es para regalar el dinero. Entonces nosotros como gobierno queremos facilitar esas inversiones y que la gente esté contenta con los servicios. Aunque toda esta, digamos, dimensión de facilitación de trámites va a favorecer mucho el tema del rubro de la construcción, ¿no? Mira, el año pasado pues fue uno de los grandes años del tema de construcción. Sí, el boom de la construcción creo que fue más del 12%, 12.5% del Producto Interno Bruto, del PIB en nuestro país. El tema de construcción está en un auge. Bueno, desde el Fondo Social para la Vivienda, los números son históricos. Ya llegamos a los 600 millones de dólares escriturados entre las instituciones del sistema de vivienda, que es el Fondo Social para la Vivienda y Fonavipo, ya están escriturados. O sea, la gente ya está en sus casas, y esto responde a que estamos apoyando a los constructores, a que se hagan proyectos habitacionales, proyectos comerciales. Entonces, el tema de la construcción es un gran generador de empleo y necesita del apoyo, y nosotros queremos evitar también esa corrupción en todos los ámbitos que se dé en un país. Y estamos convencidos que el lograr que estas instituciones se involucren en compromiso con la Dirección de Trámites de Construcción, esto va a ser facilitadores a los constructores para hacer sus proyectos. Yo estoy segura que para ellos, y ya me lo han externado varios empresarios de Casalco, bueno, que es la gremial representante, que ellos están muy ansiosos de esta DTC, porque saben lo tedioso que ha sido en el pasado tener que andar de institución en institución. Sí. Y quiero decirte que ya comenzamos. Lo que sucede es que ahorita estamos afilando temas del sistema, ya hicimos pruebas, ya estamos comenzando a recibir, pero el proyecto es enorme, el proyecto va a abarcar más de lo que se imaginan. Sin embargo, pues estamos en un periodo de pruebas que queremos hacerlas bien. El sistema nos hace falta unos temas que hay que mejorar, pero vamos súper encaminados y vamos haciendo las cosas de tal manera que sea todo en línea y que el constructor pueda ingresar y pueda tener todas sus respuestas en línea. Ok, ministra, esta semana visitó también la Asamblea Legislativa para hablar acerca de las disposiciones de garantía de protección de tierras agrícolas en el sector, creo, de Zapotitán, ¿no? Sí, es cierto. Cuéntenos un poquito sobre ello. Voy a hacer una pausa comercial, son las 7:46. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ministra, su visita a la Asamblea Legislativa para hablar acerca de la protección de tierras agrícolas en el sector de Zapotitán
¿En qué consiste toda esta área que sin duda alguna representa un ícono agrícola muy importante? Y sobre todo el tema del distrito de riego y otros aspectos que ahí están. Nos invitaron como Ministerio de Vivienda por las grandes construcciones que se están haciendo, ¿verdad? Entonces, ellos quieren evitar que esa zona que es sumamente agrícola, hay mucha agua para temas de riego, para ganado, para tilapia, para avícola, o sea, todo el tema agrícola, toda la actividad agrícola. Entonces, ellos quieren poner restricción que solo sean esas tierras utilizadas para temas agrícolas. Entonces nosotros estuvimos de acuerdo en apoyar esa iniciativa de la diputada Norma Lobo. Me parece una muy buena iniciativa para no permitir que se hagan construcciones en esa zona, porque el país, si bien es cierto, el déficit de vivienda es una realidad en El Salvador, pero también tenemos que garantizar la alimentación, ¿verdad? Y ahorita vienen programas fuertes en el tema de siembras, en el tema de apoyar todo el tema agrícola. Y nosotros estamos de acuerdo que esa zona se debe conservar de tal manera. Estamos hablando entonces de crear un proyecto para declarar como una reserva, digamos, de protección agrícola, ¿no? Sí. Y pidieron la opinión del Ministerio de Vivienda y nosotros estamos de acuerdo. Ok. Ministra, cuéntame un poquito acerca también sobre estos complejos habitacionales que ya están disponibles, ¿no? O están en construcción también para la familia. Estamos trabajando a lo largo y ancho del país, increíble, con diferentes programas. Tenemos programas en las que las familias se financia al 100% la vivienda y se adapta a la cuota que deben de pagar. Hay cuotas desde $40 hasta $100. Esto es una modalidad en la que se consigue la tierra a través de la alcaldía. Muchos alcaldes ponen su tierra y se construye el proyecto y se escoge a las familias. Tienen que ser familias de escasos recursos, que no tengan ninguna otra propiedad. Se pide la carencia de bienes. Tenemos en Huayúa, tenemos en San Vicente, tenemos en Nuevo Cuscatlán, tenemos en El Espino, tenemos... Mire, las familias van al día pagando sus casas y seguimos. También tenemos el programa de reasentamiento del presidente Bukele, que este es un programa en el que él da la casa. Este es 100% gratuito, ya que él se la da a familias que lo han perdido todo por algún evento de naturaleza, y solamente él autoriza estas viviendas. Sin embargo, en el Zonte también tenemos un proyecto de vivienda que va a ser el primer proyecto. Eso es Aguachapán, mire, otro municipio. El del Zonte va a ser el primer proyecto habitacional pagado con Bitcoin. Más de 130 o 140 viviendas que se van a hacer ahí. Total que puedo decirte que esas ya ni sé dónde son, pero tenemos en lo largo y ancho de todo el país. El beneficio para familias, para venta de vivienda o entrega de viviendas a personas que la necesitan. ¿Cómo se hace? Es que se hace el trabajo a la par de los alcaldes, en la que se buscan las familias de extrema pobreza y que puedan pagar una cuota de la casa. Y así es como estamos haciendo miles de casas a lo largo y ancho del país. A ver, ministra, San Miguel también, un proyecto. Todos estos proyectos también buscan ampliar y llenar ese déficit habitacional que hemos tenido, ¿no? Sí, definitivamente el país, el déficit habitacional también viene a sumarse el que en el pasado jamás se hizo nada por el tema de las notificaciones, que es un tema que yo creo que deberíamos de hacer un programa solo de notificaciones. Porque en el pasado hubieron abusos extremos de notificadores, de malos notificadores, porque también hay buenos notificadores, en los que les vendían el terreno, pero nunca hacían ningún documento legal a las familias más humildes de nuestro país, familias que constantemente pagaban mes a mes, llegaron al colmo de llegar a terminar de pagar su solar, y cuando llegaban a exigir su escritura les decían que no, y que los iban a sacar y que tenían que volver a pagar. O sea, hay casos así, duros. Entonces, nuestro país tiene más de 350,000 familias que quedaron en el aire con esos modus de robar, porque eso es una estafa.
Entonces, hasta en este gobierno es que se ha puesto sobre la mesa, en los medios, en la Fiscalía, en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hemos tenido que formar una mesa de casos colectivos, porque lo que hacían los malos notificadores es que le decían a quienes les habían vendido el terreno que era el CNR que no les quería dar la escritura, que era el viceministerio de Vivienda que no daba la autorización. Eran todos menos ellos. Y tenemos que entender que esto era un proyecto privado, o sea, los notificadores agarraban un terreno, lo segregaban y lo vendían en un negocio. Es como que yo te trajera a vender esta taza, te trajera café y te dijera, es que el MAC no te paga. Pero si yo te la estoy, es un negocio, ¿me entiendes? Claro, y el otro tema es que a veces también sometían a notificación sus tierras y estas estaban con, ¿cómo se le llama? Con embargadas o también, en este caso comprometidas con también el sistema bancario, que conozco de muchos en particular de este tema, ¿no? Bueno, la semana pasada estuvimos en una reunión, la mesa de casos colectivos y los equipos con el fiscal general de la República. Está en la comisión, ¿verdad? Sí. Trabajando en eso. Sí, no, se vienen cosas fuertes. Se vienen cosas fuertes. Lastimosamente los notificadores, tengo que decirlo, se han burlado del Estado. Y se siguen burlando, los malos notificadores. Se han burlado de la gente y del Estado. Y ellos van a tener que responder ante la ley porque se han estafado a familias de escasos recursos que les han cumplido mes a mes y les han pagado las cuotas de su casa y ellos se han robado el dinero. Y lo único que se les pide es que lleguen a nuestras instalaciones del Ministerio de Vivienda, que regularicen su proyecto y que les puedan dar las escrituras a las familias, pero no han querido, así que se viene otro paso más fuerte y pronto lo van a saber. Hasta ahorita hemos resuelto 2.200 casos, se siguen resolviendo otros casos, hay varios que se están resolviendo, hay unos notificadores que están recuperando. Lo que hemos recuperado en patrimonio a las familias salvadoreñas son 5.4 millones de dólares de familias que ya estaban hasta 40 años que habían pagado sus casas y no tenían su escritura, o sea, su inversión estaba perdida. Eso es lo que se ha recuperado ahorita, pero nos falta muchísimo por recuperar. La verdad que es un tema que aparentemente está ahí, pero es una bomba de tiempo. Hay muchas notificaciones, hay muchas familias que no tienen escritura precisamente por ese tipo de vejámenes que se ha dado a lo largo de la historia. Y ¿sabes qué es lo que sucede? Que el no tener tu escritura no te permite mejorar tu vivienda. Claro. ¿Cómo vas a llegar a un banco? Mire, pero no tengo escritura. Vaya, te van a decir, no podés invertir en una propiedad que no tenga sus documentos en regla para poderle cambiar techo, hacerle su casa. O sea, cualquier banco, nosotros en el fondo damos préstamos para reconstrucción de tu casa, pero tenés que tener la legalidad del terreno. O simple, la matemática mental, ¿verdad? Popular, ¿cómo voy a construir en terreno ajeno? O sea, si no tengo yo un terreno que no me a nosotros nos piden casita, vaya, ¿cuál es tu...? Porque hay un poco de dinero como para poder hacer y poder prestar este préstamo fácil que yo te digo, que es... Que se tiene. Bien fácil, sin muchas exigencias para darlo, pero la gente no tiene escrituras. O sea, tienen que seguir haciendo sus casas de láminas, porque no pueden construir en un terreno ajeno. No hay un respaldo, ¿no? Aparte que tenemos miles de familias. Presentado de escritura, se han hecho escrituraciones, ¿no? Sí, bueno, de hecho ahorita al salir de aquí me voy corriendo para San Vicente, vamos a entregar más de 80 escrituras a un proyecto que tenía... el mismo caso, décadas queriendo tener su escritura. La gente llora cuando recibe sus escrituras, lloran, porque pensaban que nunca lo iban a tener. Y ¿sabes qué lo sucede? Que esta gente duerme mal, porque siempre piensan que los pueden ir a sacar porque están durmiendo en un lugar que no es de ellos. Bien triste lo que han hecho en nuestras familias salvadoreñas. Bueno, hasta San Vicente ya no le detengo más, no le robo mucho el tiempo, ¿no? A esta hora ya se nos terminó el tiempo. Quiero agradecerle el que nos haya... dado a conocer los pormenores acerca de esta nueva dirección de trámites de construcción, que me parece que es un ítem importante para poder facilitar las autorizaciones y fomentar lo que es la inversión, ¿verdad? Que ha sido uno de los puntos medulares también para la generación de empleo en nuestro país. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, ministra. Gracias, Ernesto López, y un saludo a todos los salvadoreños. Sigamos adelante, estamos celebrando, este día es un día importante, estamos celebrando que nuestro país por fin ha recuperado la paz. Bien, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes.
Ya está lista todo el talento de Arriba Mi Gente para llevarles, por supuesto, la alegría que usted merece durante toda la mañana. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.